Saludamos a nuestra audiencia donde quiera que usted se encuentre, hermano, Suramérica o Centroamérica o en Estados Unidos. La paz de Dios le visite. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El tema que quiero hablar es el arrebatamiento de la iglesia. Han pasado tantos años que se ha hablado, se ha predicado, se ha enseñado acerca del arrebatamiento de la iglesia. No puede confundirse con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Hay mucha gente que confunde el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. Yo he escuchado muchos sermones dislocados y enseñanzas dislocadas porque hay personas que no saben establecer las diferencias del reino. Y este es un tema interesante, es poco predicado en las iglesias. Hay varios temas que los pastores no predican en las iglesias y por eso es que la gente en las iglesias están en una ruina espiritual. Una es el arrebatamiento, amén. Otra es el infierno y otro es el tema del cielo. Quizás no lo hacen por la falta de entendimiento del tema. Y cuando una persona no entiende el tema bien, pues no se atreve, hermanos amados, a predicarlo y enseñarlo. Otros se aventuran a predicar esos temas sin el conocimiento estructurado de la palabra y lo que causa son confusiones. Y estamos viviendo hoy día en un mundo de confusión bíblica. Alabanza en nombre del Señor. Hay países que están tan confundidos y no quiero mencionar los nombres porque mis amigos en Centro y Suramérica me están viendo y no quiero que nadie se sienta mal. Pero escúcheme bien. Hay ciertos países que son reconocidos por su confusión bíblica y la mayoría de los pastores que salen de esos países son pastores lamentablemente dislocados, bíblicamente hablando, y trastornados. Y llevan esa enseñanza errónea muchas veces hasta la radio o la televisión, haciendo más daño a millones de personas. Bendito el nombre del Señor. Pero es interesante notar, siempre le enseño, hermano, que nuestro peor enemigo que tenemos nosotros han sido las malas traducciones. Malas traducciones, usted sabe que, por ejemplo, hay palabras que no se han podido traducir literalmente y por eso es que usted a veces está leyendo la Biblia y nota que hay un verso, un texto que está encerrado entre dos paréntesis, porque eso significa de que no hubo traducción literal y se buscó las palabras en el otro lenguaje más cerca que pudieran dar el resultado de lo que el original quiso decir. Hubo una evolución en los lenguajes, amén, pues que muchos lo han trastornado. Por ejemplo, en los tiempos de los filósofos griegos, cuando existía Sócrates, existía Heráclito y toda esa gente, la palabra demonio, en el griego daimon, o en inglés demon, era una persona que estaba muriéndose. Era una persona que estaba viviendo sus últimos minutos de vida y se le llamaba daimon o demonio. Claro, el griego fue evolucionando y cuando el apóstol comienza a escribir, el apóstol Pablo, y comienza a usar el koiné griego,
pues claro, ya esa palabra había evolucionado y daimon o demonio no era lo que para los filósofos y los dóricos la conocían. Vino a ser entonces, por la iluminación del Espíritu Santo de Dios al apóstol, que es un agente satánico. Y esas palabras es así como el inglés. El inglés que hablaba Shakespeare, usted lo sabe bien, porque usted fue a la escuela, no es el mismo inglés que se habla hoy. Hay muchas variaciones por una evolución. Ahora se está formando otro lenguaje que ya se están aceptando palabras que no son realmente correctas. Y por ejemplo, el inglés se ha mezclado con el español y han formado lo que se conoce como Spanglish, un lenguaje mixto donde erróneamente personas usan parte del inglés con una frase en español para crear una palabra. Por ejemplo, usted escucha muchas personas que la palabra camioneta, pues le dicen troca, cuando truck es en el inglés y camioneta en el español. Pero ¿qué sucede? Le añaden una vocal al final de la palabra en inglés y forman una palabra incorrecta, y por decir camioneta dicen troca. Eso es Spanglish. Lo mismo pasa, por ejemplo, otra palabra como techo. Techo en español es techo, en inglés es roof. Pero hacen lo mismo. Le ponen una vocal al final, en este caso le ponen la letra O, y en vez de decir techo correctamente o roof en inglés dicen rufo. Y eso es lo que ha traído este lenguaje Spanglish, que están ya los diccionarios, algunos diccionarios están usando palabras en Spanglish cuando son palabras realmente incorrectas. Y usted ve que nuestros hijos y la gente habla incorrectamente diciendo esas palabras que no son en español ni en inglés. Son palabras creadas por ese lenguaje Spanglish que se está viviendo. Y digo esto para que usted entienda que así pasó con los idiomas, por ejemplo, griego. Hoy día no se habla koiné griego. El koiné griego lo hablamos aquellos que lo estudiamos en la universidad. Pero hoy día lo que se habla es el griego moderno. Y hay palabras que han permanecido. Por ejemplo, en el koiné griego antiguo, leche es galá es leche. Pero en el griego moderno todavía galá es leche. Y le digo esta pequeña información para que usted entienda, porque cuando vemos al texto sagrado y usted lee la escritura en su idioma español o inglés o portugués, pues usted no realmente capta, y a veces lo que usted escucha es una palabra que ha sido traducida pues no correctamente. Y cuando venimos a temas como el arrebatamiento de la iglesia, que es un tema importante, se escuchan muchas cosas incorrectas. Y yo entiendo que la persona no tiene conocimiento del lenguaje original. Y eso pasa mucho. Y uno tiene entonces que entender para entender lo que ellos no entienden. Y por eso es importante que usted entienda bien el significado de lo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el profesor mío de lenguaje semítico en la Universidad de Nueva York y en New Brunswick, en New Jersey, siempre me decía, Dios escogió esos tres lenguajes como una ventana del cielo para comunicarse. ¿Por qué Dios no escogió otros lenguajes que eran existentes como el latín y cosas así? No lo hizo. Escogió arameo. Daniel tiene un gran sinnúmero de textos en arameo. Tenemos el koiné griego, como sabemos, y el hebreo bíblico, no el hebreo moderno. Ese es otro error. La gente piensa que aprendiendo hebreo moderno, el que se habla hoy día en Israel, está hablando hebreo bíblico, y eso es incorrecto, debido a que la gente no le enseñan la palabra del Señor. Es importante que cuando usted ve estas cosas,
pueda ver las definiciones exactas, pues que el Espíritu Santo le habló a su siervo, en este caso, Pablo. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. La frase es humas agnoein. Humas agnoein en el griego significa: nosotros no queremos que usted no tenga en su mente la gente que existió, la gente que vivió, la gente que estuvo en medio de esta tierra. Esa gente está escrito, los creyentes por supuesto, dentro del libro de la vida del Cordero. No podéis sacar de nuestra mentalidad aquello, lo que él traduce como tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, humáis agnoein, que no sean a las personas ignorantes. Es la mejor palabrita que se pudo conseguir, de personas que existieron, que amaron a Dios. Ellos no están muertos, entre comillas. Ellos existen en un lugar que Dios tiene preparado para ellos, con el pensamiento de que ellos van a volver a vivir. Porque había una mentalidad del que se moría, pues se murió. Y muchas veces la gente relaciona morirse con no existencia. Y no existencia no tiene nada que ver con morirse. Se da cuenta, como el apóstol está diciendo, tienen que sacar su mentalidad de no existencia a estar muerto. Porque Dios no es Dios de muertos. Cuando Jehová le habló a Moisés, le dijo: mira, Abraham, Isaac y Jacob no es que no existen. Ellos existen en un lugar. Lo único que están en otra perspectiva, en otra dimensión. Entonces el apóstol comienza diciendo: no podemos, dice la palabra, hermanos, que ignoréis, agnoín, sáquense de la mente esa idea de que muerto significa no existencia. Eso es erróneo. Y no se olvide que si Pablo era tremendo teólogo, era un hombre terrible a las manos de Dios, y era un hombre bien, una persona que era bien, le gustaba enseñar correctamente las cosas. Y esas mentalidades se han metido en la iglesia y escuelas falsas como los testigos de Jehová y otras escuelas así la han usado con personas que no saben definir entre estar muerto y estar existente. No sé qué está diciendo. Hay un grupo grandísimo, por supuesto, de personas que no están muertas, que existen en otra plataforma. No podemos, porque está llevando el tema del arrebatamiento de la iglesia. La palabra rapto no existe en la Biblia. Usted nunca me encontró la palabra rapto en la iglesia, en la Biblia. La palabra correcta es arrebatamiento. Y es importante que usted entienda eso, porque muchos falsos maestros y falsos predicadores, como no saben, vuelvo y le explico, dicen palabras que el que está escuchando ahí, que es un poco ignorante a la palabra, pues se las cree, y de ahí puede crear una enseñanza bíblica basada en algo no existente. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Y esa palabrita, esa frase, no que ignores acerca de los que duermen, es periton koismos menon. ¿Qué significa todo eso en griego? Significa claramente, menón significa como cuando usted tiene un niño en la casa y ese niño no se quiere ir a dormir, pero usted necesita que ese niño se acueste temprano porque tiene que reservar sus energías, descansar, y usted lo obliga a acostarse. ¿Ok? Ese es el pensamiento de esta frase koimomenón. En otras palabras, el Señor nos obligó a nosotros a dormir. No fue que se murieron de la manera que usted lo interpreta, sino el Señor mirando a sus hijos,
Dijo, es tiempo de dormir y yo te obligo a dormir y yo te voy a acostar. Pues siempre que Jesús hablaba de la gente que partía en el Señor, usaba la palabra dormir. Cuando usted entiende eso en esa luz, usted dice, wow, ahora entiendo por qué esta persona durmió. Porque el Señor lo puso a dormir, porque era el tiempo que él descansara, el tiempo que cuando él se va a levantar nuevamente, se levante descansado, de una manera con fortaleza espiritual. Y esa es la idea que nosotros nunca nos enseñan. Entonces pensamos en un sarcófago, una caja de carne, y se murió, y ahí está todo. Aquí estamos hablando de, hermanos amados, de plataformas profundas espirituales. Ellos están durmiendo porque su tiempo de acostarse, como el tiempo del niño, que usted dice, tienes que acostarte ahora, y él dice, no, quiero ver televisión hasta las 12. Y dice, no, tienes que acostarte ahora, y usted lo obliga a acostarse, y él se duerme. Pues esa es la mentalidad que el apóstol está usando. Cristo puso a dormir obligadamente a sus santos porque llegó el tiempo de ellos descansar, para cuando llegue el día del arrebatamiento estén en la posición y en el lugar que el Señor quiere que estén. El apóstol era bien específico. El apóstol no hablaba disparates. Ahora mire la palabra del Señor, sigue diciendo, versículo 13, acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La mejor definición de los que no tienen esperanza se la dio el Señor cuando le habló a Daniel en capítulo 12 de Daniel, verso 2, que unos van a ser despertados para la gloria del Señor y otros para vergüenza perpetua. Eso está en Daniel capítulo 12, verso 2. Eso que dice aquí claramente, como los otros que no tienen esperanza. Nótese que hay varias cosas. Y lo más que llama la atención es que no tienen esperanza. No hay otra oportunidad. Aquí está cortando que después que usted se muere no hay purgatorio, no hay otra manera. Aquí no hay espiritismo, aquí no hay fetichismo, aquí no hay purgatorio, no hay otra conexión para usted tener una esperanza de usted arreglar su vida después que usted ha muerto, el impío, murió. Eso te saca entonces de la mente todas esas falsas enseñanzas que hay. Al decir esto, todos esos farsantes que existían, que le prometían a la gente una vida nueva después de la muerte, porque podía ser cierto ritualismo, gente que ora por los muertos, todo eso es diabólico, gente que clama y hace ritos, está diciendo realmente, eso no funciona. El que se muere sin el Señor no será levantado en la parucía o en el arrebatamiento de la iglesia en ningún momento. Y no solamente eso, el que se muere sin el Señor no tiene esperanza. No hay nada más que se pueda hacer con esa persona. Y eso nos lleva a entender entonces, hermanos amados, otro punto. El punto que usted debe estar siempre bien buscando el rostro de Jehová, porque usted ni yo sabemos el día que Jesús nos ponga a dormir. Y el día que Jesús nos ponga a dormir, diferentes edades, algunos duermen de 25 años, otros de 18, otros de un día de nacido, otros de 100 años, esa situación la decide el Señor solamente. Y tú no puedes esperar que Dios te ponga a dormir a ti, ¿ok? Y esperar ese momento, un riesgo de que tú no vivas en la presencia de Dios. Tú tienes que divorciarte totalmente de lo que te está dando a ti, que es las cosas de este mundo, lo que tú piensas en auto, en dinero, en casa, ahí está tu corazón, y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, alabanza el nombre del Señor. Entonces lo tuyo es eso, pero que tú pienses algo que perece, algo que va a perecer, va a llegar el momento que eso va a desaparecer. Está haciendo, hermanos amados, aquí una operación espiritual, el apóstol Pablo, cuando está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque hay muchas nociones erróneas.
Usted sale a la calle, hermano, hay tanta gente confundida que usted ni prefiere ni hablarle. Porque lo que tienen en la mente, hermanos amados, es un desorden terrible. Y me da mucha pena, hermano, porque usted ve tantos, entre comillas, y P minúscula, por supuesto, y subrayado, muchos pastores, hermanos amados, de confundidos. Y simplemente, hermanos, son cloacas de veneno, llevando venenos espirituales a las congregaciones. Y como la gente no lee la palabra, pues esa es otra cosa. Los creyentes no leen la palabra, muchos de ellos, la mayoría, abren la Biblia cuando llegan aquí. Hay gente que ni el texto bíblico se leen. Y eso de decir, hermano, vamos a leer el texto bíblico a final de clase, eso muestra una vagancia. Eso es que ellos quieren acordarse del texto porque no lo estudiaron. Eso es una excusa, hermanos amados, para que si me la repiten porque yo no hice nada. ¿Ve? Y la gente se disfraza como el camaleón, se ponen verdes y rojos dependiendo de las ramas que se suben. Eso pasa muchísimo en las congregaciones. Hay que entender la mentalidad humana, claramente. Hay gente que tiene una mente dualista en la iglesia. En la iglesia son una cosa y fuera son otra. Y si usted no tiene discernimiento del Espíritu Santo, usted le cree a esa persona. Y es importante que usted entienda claramente. Y es esa mentalidad la cual el apóstol está hablando. Ahora sigue diciendo, mire lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pataleó es morirse. Pataleó. Cae anestesias. Está diciendo el apóstol. Que murió y resurrectó. Dos piedras importantes para la persona, dos requisitos importantes para que la persona sea levantada. Patainó, que Jesús murió. Que Jesús verdaderamente murió. Esa noción que robaron el cuerpo es diabólico. Esa noción que se convirtió en un fantasma invisible, como ciertas doctrinas satánicas enseñan y predican, es incorrecta. Jesús murió. Y luego dice, cae Anastasia y va a ser resurrectado. Y Jesús fue resucitado. Esas dos nociones son importantes para el arrebatamiento. Porque si usted cree que Jesús patainó, murió, pero no fue resucitado, de nada vale. O si usted cree, hermanos amados, que Egeiró es la palabra opuesta a Anastasia. Egeiró es que usted se levantó entre los muertos, pero está hablando de resucitación. Y resucitación y resurrección son dos cosas diferentes. Lázaro fue resucitado. La niña fue resucitada. ¿Qué implica eso? Que fueron levantados. ¿Ok? En Egeiró Tonecrón. Levantados entre los muertos. Pero se volvieron a morir. Lázaro murió 7 años más tarde después que fue Egeiró. Y vino a ser, hermanos amados, en la resurrección que va a llegar cuando llegue la vida de él. Va a ser uno de los únicos hombres que puede decir, yo fui resucitado y voy a ser resucitado. Esas bases son importantes dentro de la doctrina del arrebatamiento de la parucía del Señor. Y Pablo era bien claro. Lamentablemente hoy día hay tanto disparate, hoy repito, en las congregaciones y gente confundida. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Porque si creemos que Jesús patainó y Anastasia, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron. Eso es lo que está bien claro en Hechos capítulo 1, versículo 11. Eso fue lo que los ángeles dijeron allá en Hechos 1, verso 11. Varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo, no otro parecido, ni más gordo, ni más flaco, ni más bajito, ni más alto. Este mismo Jesús volverá. ¿Eh? Y es importante que entendamos, hermanos amados, porque hay ciertas doctrinas que dicen que Jesús se convirtió en gases. Y que como fue invisible, la gente no lo veía. Todas esas malas enseñanzas han sido extirpadas por el Espíritu Santo de Dios en los escritos bíblicos. Tenemos aquí dos bases importantes, que Jesús murió, patainó, cae, Anastasia, que se resucitó de entre los muertos. Si usted falla en una de esas dos plataformas, usted no va a ser arrebatado al cielo. Entonces, ellos tenían que entender eso. Porque cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en Tesalónica, esa es la mentalidad que había. Y todavía los tesalonicenses sí tengo ideas en las iglesias. Mucha gente confundida.
Ahora, nótese lo siguiente, sigue diciendo, por lo cual os decimos esto, palabra del Señor. Eso no sabemos. Cuando Pablo dice palabra del Señor, no sabemos si el Señor le dio una revelación al apóstol concerniente a estas palabras. Bíblicamente no lo sabemos, especulamos. Usted sabe que él tuvo 3 años en Arabia, después que tuvo la experiencia en el camino a Damasco, rumbo a Siria, la capital de Siria, y tuvo sin ver los discípulos. Cuando él regresó, se encontró con los discípulos, y aquí está diciendo, por palabra del Señor. Es posible que los 14 años que él tuvo fuera, amén, de Jerusalén, en Arabia, tuvo revelaciones, y fue en Arabia donde Dios le dio la revelación de la iglesia. Pues claro, el apóstol cuando subió al cielo, al tercer cielo, el Señor le mostró la iglesia, él pudo ver la iglesia. Y como vio la iglesia ya en el espíritu que había sido arrebatada, el Señor le dio así como un tipo de comercial al apóstol. Y él la vio. Por eso cuando él volvió a descender y dice, si fuera del hombre no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, o si en el espíritu no lo sé. Él vio la iglesia antes de ser arrebatada. Entonces por eso fue que él sufrió tanto, predicando y levantando la iglesia, porque él ya sabía para dónde le iba a ir. Él pudo ver gente que estaba viva todavía en los tiempos de él, pero que ya él había visto en el espíritu, en el cielo, que fueron personas que Dios le mostró. Por tanto, él sufrió tanto y permitió tanto azote y tantas situaciones, porque ya él había visto la iglesia y sabía para dónde iba una vez más. Dicho sea de paso, él se quería quedar allá arriba. Ahora, cuando usted piensa estas cosas, estos pensamientos, pues usted no lo escucha todos los días en las iglesias, ni todos los días en la televisión. Y es aquí donde se levantan muchas falsas enseñanzas. Y hermanitos que siguen al primero que llega, la hermanita que llegó y se la llevó para la casa, allá hizo unos tamales y le profetizó encima de la olla hirviendo. Ella cree que fue el Señor. Y viven amargados porque nunca de esas profecías se cumplen con ellos. Entonces hay personas que hasta abandonan la fe, porque la profecía que le dieron no es una profecía bíblica. Conocemos gente, hermanos, por montones, que están viviendo esa tragedia. Pues es importante, hermano, que usted predique la palabra como el apóstol recibió la revelación, no como le dijo Juan Bobo usted. Es importante esto. Seguimos con el texto sagrado, versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esa palabra interesante, jamás, no jamás, esa palabra jamás que usted conoce, jamás significa que estamos aquí. Esa idea errónea que pensaron de que Pablo iba a vivir, que el arrebatamiento venía en los tiempos de él, es incorrecto. La palabra jamás indica, jamás, de que él nunca pensó eso. Él está hablando en términos, ¿cómo se llama? Totales. Porque mucha gente levanta enseñanza trastornado de una falsificación de interpretación del lenguaje. Y por eso es importante, hermano, conocer exactamente lo que el Espíritu reveló. Esas palabras recogidas por el Espíritu. No se olvide que Pablo simplemente era un vehículo de Dios, nada más. El que hablaba era el Señor. Pablo no hacía milagros. Pablo era usado por el Señor para hacer milagros. Y no podemos confundir las cosas. Lamentablemente, cuando yo analizo la gente, me doy cuenta que está muy trastornado, bíblicamente hablando. Que no tienen, quién sabe, el espacio mental para tener información acumulada de la palabra. Y eso hace que su almacén esté vacío. Y por eso es que sus enseñanzas o predicaciones pues no tocan, porque es palabra de hombre y no palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra, mire esto, versículo número 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nótese, va a haber y esto es interesante porque esta palabra aquí implica que el Señor va a levantar los que durmieron. Cuando se levantan, inmediatamente va a haber la transformación de los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento dado. Los que murieron en Cristo primero no se van a adelantar a nosotros, ni nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere la iglesia completa. No ve que hay un conteo. Ahí van a estar totalmente todos los que el Señor va a levantar. Y van a subir ahí. La pregunta que nos hacemos es si en ese tiempo de espacio, de arrebatamiento, cuando vayamos subiendo hacia la morada celestial con otro cuerpo glorificado, podemos conocernos ya cuando vayamos subiendo, o si nos vamos a conocer una vez que lleguemos al aeropuerto internacional de Cristo en el cielo. Es una pregunta que se ha tratado de debatir por mucho tiempo, pero no se ha podido contestar. Yo soy de los que pienso que cuando lleguemos allá al cielo, entonces ahí nos vamos a conocer. De los que durmieron, si su madre murió en Cristo, su papá murió en Cristo, su hermano murió en Cristo, si es que murieron en Cristo, al llegar al cielo nos vamos a conocer. Claro, con un cuerpo diferente, glorificado de resurrección, que tiene así un tono como si fuera alabastro. Una manera así como si el cuerpo fuera de alabastro, que es un blanco transparente, rosado, donde usted no tiene arruga, no tiene el pelo blanco, tiene todos los dientes, porque en la resurrección el cuerpo tiene que subir creado de su estatura original. Dios no quiere allá arriba gente incapacitada. El cuerpo es parte de la glorificación del Señor. Por eso era que Jesús sanaba a los enfermos. El mero de que Jesús sanaba a los enfermos era que Jesús no simplemente estaba sanando a una persona que le faltaba una mano o le faltaba un ojo o lo que fuera, sino Jesús estaba llevando el cuerpo a su estado original de templo del Espíritu Santo. Y esas cosas usted tiene que entenderlas. Por eso la persona que le faltan partes en el cuerpo, un accidente, perdió una mano, perdió un pie, perdió los dientes, lo que fuera, una vez que usted llegue allá arriba lo va a tener completo. Y es importante que usted entienda cómo el Espíritu Santo le enseñaba al apóstol. Le mandamos un saludo a la gran audiencia, al mundo entero, la paz de Dios con vosotros. Y es importante que entendamos cómo el Espíritu Santo corta las palabras. Y el apóstol Pablo, que era un hombre terrible, un hombre primero ungido de parte de Dios, lleno de Dios, con una sabiduría tremenda, un hombre que hablaba varios lenguajes, Dios lo usó en esta categoría, amén, y una vida sufrida, donde perdió la vida de parte de Dios por mandato de Dios, que vamos a ver eso aquí, mandato de Dios, allá en Tres Fontaines, o Tres Fuentes, en el camino de Apio, en Roma, Italia, que todavía está ahí. Que cuando le cortaron la cabeza, le llaman Tres Fuentes, porque cuando le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, la cabeza brincó 3 veces y cada vez que daba en la tierra se abrió una fuente. Desde ahí entonces, todavía está en Roma hasta el día de hoy, se le llama las Tres Fuentes, porque fue los 3 lugares donde la cabeza de Pablo chocó después que el verdugo le cortó la cabeza. Dejó una marca eterna en Italia. Dios siempre deja cosas profundas en la vida de uno. Seguimos, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿no? El Señor mismo, hay 3 cosas que van a pasar en el arrebatamiento. Primero dice, porque con voz de mando, kalesomati, es la palabra, kalesomati. Dice Dios de mando, está hablando aquí como cuando eso le habló a Josué. Cuando Acán se metió en la tienda y había robado el anatema, que Jehová había dicho, no toques el anatema. Siempre hay gente que le gusta robarle a Dios. ¿Ok? Estando en el mismo campamento le roban a Dios. Pues esta palabra kalesomati implica de que cuando Josué
se puso de rodillas frente del arca y bajó la cabeza porque no entendía lo que había pasado. Cuando Jehová le habló con autoridad. Levántese, pero con una voz militar. O sea que lo que va a pasar es el orden, aparentemente, porque Jesús va a usar una voz de orden militar en el arrebatamiento de la iglesia, posiblemente implique que hay demonios alrededor de la gente que va a ser arrebatada y va a tratar de hacer resistencia al arrebatamiento de esa persona per se. Por eso es que no usa una voz de mando, que es una voz completamente fuertísima. Luego dice la palabra del Señor, mire esto, con voz de arcángel. Bueno, el único arcángel que se menciona ahí es Miguel. Una voz de arcángel fuerte y con un mandato militar. O sea que el arrebatamiento lleva la idea, hermanos amados, de algo estrambótico. No como le han enseñado muchos ustedes. Pero aquí va a haber algo. Los decibeles del impío van a ser apagados. Sus oídos van a estar sin sonido. Que Jesús va a controlar el decibel de cada impío que murió. ¿Por qué Él va a hacer eso? Él va a hacer eso para evitar que ellos reciban sonido. ¿Por qué? Por lo próximo que Él dice. Dice la palabra del Señor. Y con trompeta, ¿ok? Salpiqué es la palabra. Salpiqué es trompeta. Pero ¿qué sucede? Esto está bien declarado, hermano, en el libro de Éxodo. Cuando usted lee el libro de Éxodo en el capítulo 19, verso 19, usted notará algo. Que el sonido de la trompeta dice que iba en aumento. ¿Ok? O sea, es raro. Este es algo contraproducente si usted no es músico. ¿Ok? Porque si usted es trompetista y toca trompeta y se pone la trompeta en la boca y empieza a soplar, los sonidos más fuertes de la trompeta son cuando usted tiene más aire en los pulmones. Y por eso comienza a sonar la trompeta y suena bien fuerte porque usted se está vaciando el oxígeno de los pulmones y transmitiéndolo a la trompeta para el sonido. Pero ¿qué sucede? Aquí es al revés. Aquí Jehová lo hace al revés. Implicando que el sonido más fuerte que va a sonar va a ser después que se haya tocado la trompeta muy largo. Que se supone que usted tenga los pulmones vacíos sin oxígeno y no tenga fuerza para producir, ¿cómo se llama? Notas musicales altas. Todas estas cosas usted tiene que entenderlas a la luz de la palabra del Señor. Dice que la trompeta se iba aumentando, el sonido se iba aumentando en el monte Sinaí y ellos no entendían eso. Hay gente, hermano, que cuando lee la escritura, pues la lee, hermano, no sé, de una manera tan superficial, que no son analistas del texto. Y la palabra del Señor tiene que ser leída cuidadosamente, poco a poco, pidiendo al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Y eso lo asombró a ellos. ¿Cómo es posible que se toque una trompeta y que el sonido debe de apagarse inmediatamente, que se acabe el oxígeno a los pulmones del que la está tocando? Y aquí es al revés. Aquí el sonido se va aumentando y aumentando y aumentando. Ahora, cuando venimos a Tesalonicenses y aplicamos la revelación de Éxodo 19:19 a lo que el apóstol Pablo está enseñando, notamos algo. Mire bien, dice la palabra del Señor en el versículo número 16, con trompeta de Dios, como le expliqué, salpiquisteos, trompeta de Dios, porque es Dios quien está tocando. Y a Jehová nunca se le acaba el oxígeno de los pulmones, para que me entiendan. Va en aumento. Ahora, aquí es que entran los decibeles del impío. El impío no oye nada. Y aunque la trompeta va en aumento de sonido más fuerte, el impío no oye nada. ¿Por qué el impío no oye nada? El impío no oye nada porque se va a levantar solamente los que escuchen las trompetas del Señor. Lo que implica entonces, hermanos amados, algo. Cuando usted se muere, usted no tiene decibeles. Usted lo sabe, no tiene sonido.
su sonido está apagado, está desconectado. Pero entonces una de las cosas que Dios va a hacer, y esto es interesante porque no importa si usted murió y ahí lo enterraron y las fieras salvajes se comieron su cuerpo se hizo polvo. ¿Dónde está el decibel de ese cuerpo? Entonces cuando suena la trompeta, lo que fue ese cuerpo en ese lugar va a escuchar el sonido de la trompeta y se va a levantar. De ahí se va a formar molécula por molécula el cuerpo que existió, que tal vez murió hace miles de años atrás. Él lo forma, lo crea como hizo con Adán en el jardín del Edén, lo crea nuevamente, le pone el decibel, escucha la sonido de la trompeta y se levanta para el cielo. Porque usted cuando piensa en el arrebatamiento, usted piensa en muchos cadáveres acostados en las tumbas. Hermano, ¿cuánta gente murió en Cristo que ni el polvo aparece? Pero Dios conoce a dónde está cada molécula que existió dentro del cuerpo que Él creó en ti. Y los reúne a su lugar. Y te va a levantar. El que cayó en el mar, el tiburón se comió el cuerpo, pero no el espíritu. Y es importante que usted entienda, cuando usted lea la palabra del Señor, con la manera perfecta que el Espíritu Santo de Dios enseña las cosas. No sigue escuchando a Juan Lana, ni a Juan Bobo, porque lo va a llevar, hermano, usted a esa condición como están ellos. Ahora, mire la palabra, son tres cosas que va a pasar en el arrebatamiento. Voz de mando, es lo primero que dice la palabra del Señor. Luego dice con voz de arcángel y luego con trompeta de Dios. Y dice, descenderá del cielo, va a descender. Dice, y Jehová descendió en el monte Sinaí. Lo que pasa en Éxodo 19 es una fotografía, pseudo fotografía de la visión del arrebatamiento de la iglesia. Eso va a pasar así. Ahora nótese, dice la palabra, sigue diciendo ahí, Él descenderá de la misma manera que dice que Jehová descendió sobre el monte Sinaí, y que se escuchaba truenos y relámpagos, y la trompeta iba sonando, se iba aumentando en sonido, contrario a tocar trompeta humanamente. Y por eso hoy repito, el impío no podrá oír el sonido de la trompeta, porque si el impío lo escuchaba, se levantaba. Qué perfecto es Dios. Toda esa gente que ha muerto, hermano, millones de millones que han muerto ya, sin sonido. Dios desconecta ciertas cosas y conecta ciertas cosas en nuestro cuerpo, dentro de su perfección, para asegurarse que ninguno entre que no debía de entrar. Y pues es importante, hermanos, que usted y yo, cuando enseñemos la palabra, lo prediquemos, sepamos lo que el Espíritu Santo realmente. Esta es la revelación del Señor. Son 66 libros de revelación. Ahora, si usted es una persona que no presta atención a la Biblia y la usa como desodorante simplemente, y la abre el domingo un minuto aquí cuando se lee el texto y después vuelve y se sienta sobre ella, pues ya ese es su problema. Ahora seguimos con la palabra del Señor. Mire la palabra. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso número 16. Y los muertos, y luego añade, cae Cristos. Los muertos en, no dice con. Los muertos, no dice los muertos con Cristo, no dice eso. Los muertos en Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo estoy en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, pero yo estoy dentro de Cristo, y Cristo dentro de mí. ¿Ve? No con Cristo, porque todo el mundo dice, yo soy de Cristo, y viviendo y haciendo fechorías y tantas cosas. No es lo mismo decir yo estoy con Cristo que estoy en Cristo. No es lo mismo decir Jesucristo que Cristo Jesús. Misma persona, pero dos diferentes plataformas. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, bendito el nombre del Señor, versículo 17, mire esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, mire esto, seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire.
En el aire tenemos, otra pregunta es, ¿qué distancia vamos a recibir al Señor? Bueno, habla de nubes. Las nubes no están muy altas. Si usted sabe un poco de meteorología, se dará cuenta que hay nubes de diamante, que son las nubes de huracanes, que están altísimas, son brillantes, siempre están, parecen que son la alfombra del cielo, pero no está hablando de ese tipo de nubes. Está hablando de las nubes regulares que vemos, que se mueven cuando el aire se mueve. Está hablando de ese tipo de nubes. No sé, que sigue la palabra, mire esto, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí va a ser entonces eternamente. De ahí Jesús no viene de regreso para buscarte a ti. ¿Ok? Si tú no te vas en este primer viaje, olvídate. Sigue jugando con el diablo, sigue haciendo trampa, sigue jugando lotería y haciendo tantas cosas que tu asiento ya está lleno por otro pasajero. Es importante, hermanos, que tú tengas cuidado con tu vida espiritual. Parece el gran momento que todos estamos esperando. Por lo menos yo estoy esperando el arrebatamiento, aunque las posibilidades que todos partamos, primeramente vayamos a la tierra donde fuimos creados antes del arrebatamiento, yo diría que son casi 150%. Ojalá y estemos equivocados y el arrebatamiento venga antes que usted entre en el sarcófago que lo está esperando usted con los brazos abiertos. Ahora mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, causar aliento. Y esa palabra es interesante, dice la palabra, mire esto claramente. Por tanto, alentaos. El aliento viene de, mira, de respirar, de espíritu. ¿Ok? Es de espíritu. Usted quiere tocar su espíritu. Es bien sencillo, simplemente ponga su dedo debajo de la nariz y respire. Es caliente. Usted nunca va a respirar aire frío, porque usted está frío, está como Drácula, muerto en vida. Siempre caliente. Ahora, nótese algo interesante, sigue diciendo la palabra, pero acerca de los tiempos, ¿ok? Cronón kaito kairó. Acerca de los tiempos, mire, hay mucha gente que anda buscando el 5 patas al gato. Pero acerca de los tiempos, dice la palabra del Señor, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Ok? El tiempo perfecto del Señor va a llegar. El asunto es cuando Él llegue, el momento del arrebatamiento, ¿me iré yo? ¿O esto se ha convertido simplemente, hermano, así para muchos, como un cuento de hadas? Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Hay iglesias que no creen en el arrebatamiento. Hay ministerios que no creen en el arrebatamiento. Porque se han confundido tanto, hermano, que ya no creen que eso puede existir. Pero lo lindo del caso es que crea usted o no crea, va a suceder. Porque Dios no pide opiniones. No te va a decir, mira, tú crees esto, si tú lo crees yo lo hago. No, lo que está marcado ya divinamente desde la fundación del mundo va a ocurrir. Dios no usa lápices para borrar. Ahora, nótese algo interesante. Mire esto. Porque nosotros, verso 2, nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y es una frase rara, clestei en nurki. Clesteis en nurki, o sea, cleptómano, en nurki. Como ladrón en la noche. O sea, está diciendo, Él va a venir de una manera silenciosa, de momento, y luego suena la trompeta. De momento, se levantó el cuerpo del niño de la cama, usted se quedó solo ahí viendo televisión, y su esposa desapareció. Ahí se quedó las pijamas que estaba usando ella al lado suyo de la almohada. No coja para el baño porque no está allí. De una manera silenciosa. De momento es la trompeta. Yo siempre digo, usted sabe que los animales pues tienen ciertos sensores que el hombre no tiene. Por mucho tiempo los sismólogos, los que estudian los temblores de tierra,
no sabían detectar y usaban un sinnúmero de maquinaria para detectar las ondas de las plaquetas subterráneas de la Tierra. Y no les funcionaba. A veces tenían un toquecito, hasta que una vez en el Parque Zoológico de Los Ángeles, entró un grupo de científicos, pero entraba otras cosas y de momento todos los animales se volvieron como locos. Los gorilas corrían y gritaban, los monos iguales, las aves cantaban, había un desorden en todas las jaulas del zoológico. Y de momento, unos minutos más tarde, tremendo temblor de tierra. Como que la audición animal capta sonido subterráneo. Y usted sabe que un perro puede, hermanos amados, detectar 14 pies bajo tierra si hay explosivo. Usted sabe eso, hasta los niños saben eso. ¿Ok? Y de ahí aprendieron que cuando los animales comienzan a vivir de una manera errática, desordenada, hay algo que viene. Y están usando eso ahora. Es más, hay ciertos lugares en el mundo donde tienen animales encerrados cerca de las oficinas de los sismólogos. Y cuando ven que el animal está errático, desordenado, rápidamente mira los monitores, ¡pa! Y ahí apareció. Pequeño, grande, gigante, el terremoto. Y usted sabe, estas son cosas elementales. Usted sabe cómo se escuchaba el sonido de los indios. La gente ponía el oído en la tierra y las vibraciones de las patas de los caballos de los indios se podían escuchar a millas. Ponía el oído sobre la tierra y usted escuchaba los caballos correr que venían. Así era la comunicación antigua de los indios, sabían si usted iba a ser atacado o no. Pues digo todas estas cosas, hermanos amados, porque el ladrón es algo así. Va a llegar de una manera secreta, incógnita, que usted menos se imagina que va a pasar. Dice la palabra, versículo número 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando aquí, hermanos amados, de falsos profetas. Falsos profetas que van a comenzar a profetizar, como en Ezequiel capítulo 13, versículo 10, de que hay paz, que viene alegría. Lo único que el diablo está haciendo bueno es que su profeta, en una manera que ellos mismos ni entienden, hermanos amados, al decir que hay paz, ¿se acuerdan de la profecía de allá de cuando quería ir Acab a la tierra de Galaad, de la montaña del testimonio, donde peleó Labán con Jacob porque se casó con sus primas? Y le llamaron el monte del testimonio Galaad. Y él quería ir a Galaad y ahí metió a Josafat. Pobre Josafat, lo engañaron. Tenga cuidado que hay muchos hermanos que le engañan a usted. ¿Me entiende? Y ahí quería ir a ellos, pero no pudo. Entonces dice que los demonios usando a los profetas de acá decían, paz, paz, Jehová te envía. Pues esa es una señal que cuando usted escuche muchos de estos falsos profetas hablando de paz, un hijo del diablo, es la primera señal de que se está acercando el arrebatamiento del Señor. Y a general, si hay mucha paz, Dios me dijo mucha paz, el diablo te dijo que hay mucha paz, porque está de una manera controversial a la palabra del Señor. Seguimos, amados, dice la palabra del Señor, mire esto. Vendrá de destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta no escaparán. ¿Cómo una mujer sabe cuándo va a dar a luz al niño? Pues el médico mide el tiempo de los dolores. Si a las 10 de la mañana la mujer comenzó a gritar, ok, y gritó por 1 minuto y medio, ok, y a las 10 y 1 minuto y medio dejó de gritar, y luego grita, y el dolor le dura 1 minuto, ya él le descontó 30 segundos. Y del próximo grito es de 30 segundos. Ya sabe que el niño va a nacer en 30 segundos. Medida de tiempo que los doctores conocen. Entonces, si usted sabe un poco de esto y su esposa empieza a gritar, va a nacer el niño, y luego usted es inteligente, dice, voy a esperar cuando comience a gritar de nuevo. De un grito al otro pasó media hora, todavía falta muchísimo para que ella nazca el niño, va a seguir durmiendo.
Tiene que aprender a leer el tiempo. Eso es lo que en una forma indirecta el Espíritu Santo está diciendo. Cuando digan paz, los falsos profetas, y que todo va a estar bien, es lo que viene. Y lo que viene es, mire la palabra, dolores, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si usted está en tiniebla, lo va a sorprender esta situación. Luego sigue diciendo, mire esto, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz. Ujió y Fotos. Ujió y Fotos son hijos de luz. Los hijos de Señor son hijos de luz. Pero luego añade y dice, mire esto, por tanto no durmamos como los demás, sino veremos como si seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, o sea, gemeras. Nosotros somos Ujió y gemeras. Somos hijos de luz y hijos del día. Y hay que mantenerse sobrio espiritualmente hablando, por los movimientos que están sucediendo en la iglesia. Estos son los detalles que la gente pues no entiende. Porque la palabra que le predican es una palabra confusa. Tú eres Ujió y Fotos. Se supone que tú seas un hijo de luz. Tú no maquinas en tinieblas. ¿Qué es tiniebla? Escondido, engaño. La paz de Dios con vosotros. Saludo a la audiencia a nivel mundial. La paz de Dios con vosotros. Busca una iglesia de santidad, ¿sabe? Salga de esas iglesias pervertidas. Busque donde se enseña la palabra verdadera y busque la santidad de Jehová, sin la cual nadie verá al Señor.